Testimonio de adentro. Francisco Lastres Ferrucci, ex dirigente de la agrupación política Diálogo Vecinal, estuvo en la campaña 2014 con Susana. Una de las campañas que probablemente se ha llevado, se dicen, como 7 millones de dólares, ¿no? Entre el aporte de la gente de Brasil. ¿Cómo se manejaron esos temas? ¿Qué fue lo que se hacía al interior de la campaña? Porque de hecho, si el dinero se recibe fue para el no de la revocatoria, pero también para la campaña reeleccionista. Y ahí algo tiene que haberse manejado. Qué gusto saludarle, señor Lastres. Buenos días a ustedes. Cuéntenos, por favor, cómo se vivieron esas épocas. Lo primero aquí hay que distinguir claramente entre lo que es el momento de fundación y todo lo que se hizo para inscribir el movimiento Diálogo Vecinal. Y lo segundo es a partir del momento que llega la señora Susana Villarán y toda su gente para tratar de convencernos y llegar a un acuerdo y que ella postule con nuestras filas. Claro, o sea, lo que ocurre acá es que pasa la revocatoria, gana la revocatoria y ella piensa que con la misma estrategia, con los brasileños respaldándola, era posible incluso aspirar a la reelección. Correcto. Pero no tenía partido. Así es. Entonces ahí es donde aparecen ustedes que habían hecho... Habíamos inscrito por su nuestro campaña lado. por inscribir su movimiento y estaban habilitados para participar en las elecciones. Eso era Diálogo Vecinal. No hay que olvidar que el único partido que aparentemente la iba a recibir era Perú Posible y que al final no llegó ella a ningún acuerdo, entonces se quedó absolutamente sola. Y nosotros aparecemos como que un genio sale de la lámpara. Así es, como caído del cielo. Y nosotros efectivamente, nosotros teníamos programa de gobierno, nosotros teníamos todo un plan. Tanto así que nosotros logramos llegar a un primer acuerdo con la señora Susana Villarán, la cual ella firmó, un acuerdo programático. Y una de nuestras banderas era tratar de sacar adelante el distrito del Cercado de Lima, el cual no tiene alcalde y el cual la gente no vota por él. Vota por el alcalde metropolitano, más no por su alcalde. Entonces, cuando nosotros llegamos a esos acuerdos, muy bien, comienza la gente a presionar, la gente de Susana, ¿por qué? Porque nosotros no llegábamos, disculpen la palabra, calatos. Nosotros llegábamos con comités distritales inscritos ante el jurado. Y estos comités distritales teníamos candidatos a las diferentes alcaldías. Ahora, hay un tema ahí que es bien importante. Es decir, ellos primero llegan a un acuerdo, pero después deciden tomar el control completo de la organización. Totalmente de acuerdo. Usted la capta rápidamente, señor Lucar. Pero hay una cuestión interesante. ¿Cómo lo toma? Esa es la forma, porque tiene que tener alguien de adentro para poder tomar el movimiento. Entonces, una cosa es el Comité Central de Diálogo Vecinal, el cual funda el movimiento, y otra cosa es que es parte integrante de todo el movimiento los comités distritales. No olvidemos el aforismo jurídico que dice lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, entre comillas, lo accesorio son los comités y el comité central. Lo que es el jurado cuando se produce la disputa es resolver en función de lo que decía el comité central y no de lo que decían las asambleas de las bases. Correcto. ¿no? Y con eso nosotros éramos mayoría. Y ustedes para afuera, y la mayoría para afuera y el control. Eso es lo que sucedió. Hay digamos, un dicho que hay con respecto a esa campaña, que cuando ustedes se reúnen con la gente de Susana Villarán, lo que les dicen es de la plata no se preocupen. Es decir, porque toda campaña implica dinero, ¿no es cierto? Pero eso no era una preocupación, eso estaba resuelto, ¿no? Sí, eso sí lo puedo afirmar. Porque nunca hablamos de dinero. O sea, pero a pesar de esa diferencia, ustedes sí trabajaron en la campaña, entonces. No. A nosotros ¿Y cómo se han enterado pues, del dinero? ¿Cómo se nosotros nos votaron. Quien se quedó en la campaña fue cuando ya inscriben ante el jurado la lista de regidores de Lima y a todos sus candidatos. Nosotros ya no participamos en la campaña. O sea, los originarios de Diálogo Vecinal. Todo el proceso previo, pero ahí se hablaba de la plata de los brasileños, ¿o no? Se escuchaba. Eso yo no lo puedo negar. Sí se escuchaba, Brasil, la plata viene de por ahí. Sí se escuchaba. Pero yo no lo puedo afirmar. O sea, porque tú, si vas a hacer una campaña, una de tus preocupaciones no es solo cuál es tu programa, cuáles son tus candidatos. Lo más importante es el dinero. ¿Cómo vas a financiar esa campaña y cómo vas a hacer para que tus, digamos, simpatizantes aporten? Ahí eso estaba arreglado de antemano.
no nos consta porque a nosotros, como le digo, a nosotros Claro, no nos fueron votaron. parte Pero hay directamente. una Pero cuestión cuando importante. empieza el diálogo con Susana, el diálogo empieza para ser el vehículo de campaña del 2014. Correcto. Ya, ok, pero y ahí al Pero momento los- de conversar y armar la estructura, de hecho tiene que haber también en algún momento de cómo financiamos la campaña o no. No. Por una sencilla Qué razón. despreocupados han sido realmente, porque cómo hacer una campaña sin dinero. Si es Pero una si cosa que es estaba imposible. arreglado, si estaba Correcto. resuelto. Por lado de Muy Susana bueno. sí, Tú por la pero, plata, pero de así hecho es, usted tendría que haber dicho, oye, hermanito. bueno, ¿cómo hacemos? Correcto, que nosotros teníamos nuestro planteamiento político y los planteamientos que teníamos para Lima. Pero Ok. cuando viene la ¿Y cuestión quiénes, ya y quiénes interna, estaban ahí? así es. ¿Quiénes estaban en esa campaña? Quien inaugura, con quienes... ¿Me permite? Porque esto es un reporte que salió periodístico, ¿no es cierto? Aquí está. Porque ustedes hablaban con Susana Villarán, pero ¿con quién más? Estaba Ya, Castro, ¿no es estaba cierto? Que Castro, era inseparable. así es. Arzubialde también estaba. No. ¿No? Quien en las conversaciones que nosotros tuvimos fue Castro, el señor Marco Antonio Ceballos y abajo allá en el periódico sale el presidente de Diálogo Vecinal, Juan Carlos Becerra Jara, y el tesorero que, bueno, prácticamente no intervenía en eso. Y también estuvo en algunas conversaciones el señor Gómez Cornejo. Que es señor el Gómez que Cornejo. supuestamente es el mayor beneficiado del dinero, ¿no? Así es. Que aunque Él lo niegue. también estuvo en algunas conversaciones. Con una participación bastante pasiva, pero sí estaba en las conversaciones. Pero sorprende porque ninguno, digamos, es un hombre político ahí en ese grupo de Susana, ¿no? Correcto. Qué raro. El asunto o sea, ya- daría la impresión que Susana empieza reconociendo que no tiene fortaleza política. Por eso necesita el diálogo vecinal. Así es. Y nosotros... Pero sí tenía fortaleza empresarial y por supuesto con el señor Prado ya tenía la conversación, se supone avanzada con la gente de Aparentemente. Odebrecht y OAS, por lo que se conoce ahora, ¿no? Lo que desgraciadamente para nosotros tenemos, y cuando digo nosotros es toda la gente que hicimos para fundar Diálogo Ahora, Vecinal. ahí ya no estaba Anel Tausen, ¿no es cierto? Que fue No, muy eso era para el importante no. en la revocatoria. No, Eso era para el no. Pero Ahí eso, no eso estuvo. es cierto, ¿no? Son dos Son dos campañas procesos distintas. Así bien es. diferenciados. Claro, ¿no la es cierto? pregunta ahí es ¿por qué no lleva Susana a la gente que le dé el respaldo político en el no a que sea también su respaldo político para la reelección, ¿no? Es una muy buena pregunta. Hay una orfandad lo importante impresionante. O sea, es te vas a negociar con un partido y te vas con tu funcionario, que en realidad no es ningún hombre político, es tu brazo administrativo y negociador, y con otro más que termina siendo un empresario que también recepciona aparentemente, según el fiscal, los dineros. Nadie de política está ahí con Susana. Lo que yo quería hacer claro con ustedes es el corte que hay de cuando nosotros nos presentamos con Susana y negociamos para hacer un acuerdo político y cuando prácticamente se llevan y se roban el movimiento, cuando un señor Marco Antonio Ceballos, él prácticamente se roba el libro de actas de Diálogo Vecinal. Y de eso hay una denuncia en la comisaría, del año 2014, en donde pudieron hacer todas las Todas cosas las que se podían. modificaciones. Así es. Y él contaba con la complacencia del presidente de Diálogo Vecinal. Ahora, las posibilidades reales de Susana Villarán en Para ese una momento reelección, eran sí. mínimas, ¿no? Cero. O sea, ahí lo que te das cuenta es cómo una campaña electoral en sí misma puede ser un negocio. No importa si vas a ganar Si pierdes o vas o a ganas. perder. Porque billete te va a entrar. ¿Y el billete dónde va? Y vaya uno a saber dónde fue. ¿Ah? Cuando- Pero ahí en esa campaña Anel Tausen nada que ver, ¿no? No, 2014. eso sí, yo no y la vi ningún, ni nada. ningún otro rostro político que estaba en la campaña de la revocatoria. No. Pero lo importante es que el pueblo limeño sepa que hubo la segunda campaña, la de la reelección, y que también hubo cosas Ahora, muy turbias y muy sucias. Como un en esa razonamiento, campaña. o sea, con ese conocimiento de los hechos, no es descabellado tener el razonamiento de que la campaña de 2014 se hizo para maquillar el apoyo y para recibir finalmente ese apoyo que ya estaba dado, ¿no? Lo escuchamos. Sí, ¿No? lo escuchamos. Eso O sea, no se ¿cómo puede hago negar. para seguir recibiendo billetes? Con una campaña. Estamos claros. Y en la campaña, Parece si me dan por lo 4, menos. gasto 1, me levanto 3. Bueno. Ahora, ¿quién se levantó? Esa chamba de fiscal, claro, ¿no? Así es. Eso no se Muchas puede decir. gracias a Francisco Lastres, ex dirigente de Diálogo Vecinal. ¿Qué tal la historia, Dios mío? ¿Qué tal la historia? Muchas gracias por estar acá. Vamos a la No hay pausa. Regresamos con el doctor Fermín Silva para hablar de lo que está pasando en el Perú, ¿no? Aparte de la corrupción, de todos los que tenemos que meter en la cárcel, de cómo nos han robado, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el Perú y cómo lo enfrentamos. ¿Ah?